En México, México lleva, a ver, la política más antigua de México seguramente es la doctrina de Estrada, la de no intervención de los pueblos y que no nos digan qué tenemos que hacer y qué tal. La segunda política más estable que ha tenido nuestro país en años es la electrificación rural. De hecho, cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad, una de las discusiones fue el manejo de las presas hidráulicas de México. Por eso se crea al mismo tiempo que los Estados Unidos crearon la Federal Power Commission, su equivalente, que esa fue creada para la presa Hoover, la presa esta que está en Las Vegas. En México fue para cómo dejamos el Grijalba, ¿no? Esa era la principal problemática. Pero el otro tema que tenía era la electrificación rural. Era cómo hacemos para que todo el territorio tenga electricidad. Entonces, en México tendremos acceso a electricidad el 98%, 90%, depende cómo lo cuentes, ¿no? Habrá quien te diga que el 98%, habrá quien te diga que el 97%, pero nadie te dice que el 50%. O sea, estamos en esos números. Si preguntas lo mismo en Bolivia, te van a decir que entre el 50 y el 60, los optimistas dicen que el 70. Pero si lo preguntas en Tanzania, te van a decir que entre el 7 y el 15. También dependiendo cómo lo cuentas, ¿no? Y aquí en México, más bien, la gente que no ha accedido durante estos años a electricidad es porque vive en un lugar realmente lejano, ¿no? En una pequeña comunidad que está a un montón de kilómetros del último punto donde tendríamos el contacto eléctrico. Que había un momento, recordarás, que en algún sexenio discutían que la gente no viva ahí, que todo el mundo se vaya a vivir a núcleos de población más grandes, y así terminamos con el problema de falta de accesos. Pero bueno, desde ese punto es el punto de vista de acceso, llegar. Ahora, ese acceso eléctrico no es parejo para todo lo demás. No es cierto que en cualquier parte puedas comprar combustibles de todo tipo. En México hay mucha gente que sigue cocinando con leña porque es lo que encuentra. Y eso genera deforestación local, genera un montón de problemas. Claro. Yo recuerdo un caso que analizamos hace mucho, que lo cuento rápidamente para que se entienda lo rudo que es esto. Empezó a notar la Secretaría de Salud daños en la espalda, o sea, daños físicos, ortopédicos, en la espalda de niñas en el estado de Chiapas y en el estado de Veracruz, en las zonas más pobres en Oaxaca también y tal. Y lo que descubrieron es que las niñas ayudan a la madre a cocinar. Y lo primero que hacen es ir por leña. Y venir la carga. El problema era ese. Entonces, rápidamente se hiló el tema y la solución que se trató de hacer fue una cosa que llamamos el horno de 3 leños, que en vez de un fogón abierto se hace un fogón que utiliza muchísimo menos leña. Entonces, cuando hicieron lo del piso parejo, ¿te acuerdas de ese programa? Se hizo el piso parejo y luego le pusieron de concreto también la estufita. Y entonces, en vez de tener que cargar 15 o 20 litros de leña, se cargaban 3 y con eso funcionaba. Sí, eran los braseros que se empezaron a poner en el centro del país. Por supuesto. Que eran muy baratos, o sea, muy sencillos. Sí. Y la idea era atender ese tema de salud, el tema ortopédico. Entonces, estamos viendo cómo se va hilando una cosa con otra. Pero te aseguro que esa fue porque para eso me llamaron, exactamente fue para atender ese punto en particular. Entonces, pero fíjate, hay una gran sabiduría en nuestro pueblo. Si iniciamos con todas estas necesidades que tenemos que cubrir con la energía eléctrica, te das cuenta de que hay un apagón y entra la angustia en las casas. No sabes cuánto tiempo va a durar, si se te va a echar a perder la comida, resulta que te sientes inútil. La energía eléctrica nos ha dado la oportunidad de grandes avances, pero nos ha hecho extremadamente inútiles. No sabes qué hacer, cómo conducirte cuando no hay luz en tu casa. Claro. Aún en las zonas en donde no se requiere del aire acondicionado o de la calefacción, te sientes imposibilitado. Tienes, pues por eso yo creo que los grandes edificios tuvieron que adaptar alguna planta de luz para los elevadores, por ejemplo, ¿no? Porque imagínate el que vive en el piso 15, aquí mismo donde estamos haciendo esta grabación, te quedas sin luz y cómo bajas o cómo subes. Pero llegas al punto de las zonas alejadas y de el tener acceso a la energía. No he visto que utilicen, por ejemplo, el argumento de los ranchos generadores de energía eléctrica, que los puedes poner en estas comunidades a donde está alejado, a donde la conexión es lejana, donde están las torres muy lejos, y que de alguna manera podrías adaptar estas zonas que además están
pues son fáciles pues de adaptar a las celdillas solares para que puedas producir. Y entonces ya no sería el 94, ni el 95, ni el 97, podría ser el 100%. Sin embargo, tenemos estas modificaciones que se van haciendo para impedir que se tenga este tipo de producción eléctrica, que porque si la tienes en algún edificio, en alguna zona urbana, bueno, pues te tienes que conectar a la Comisión Federal de Electricidad, tienes que reunir una serie de requisitos, que yo no sé si se podrían o no reunir en estas zonas rurales, pero que si no se reúnen, el servicio que tú le estás dando a esa gente es importantísimo, es imprescindible hasta para la educación, porque lo vimos en la pandemia. En todas estas zonas no podían tener la instrucción primaria porque no había energía eléctrica para las televisiones, porque tampoco llegaba el internet, por todo esto. Hablas de los braseros. El común era aquel brasero que le soplaban ahí, soplador y todo eso. Pero en el centro del país, y no necesariamente por la pobreza, sino todo lo contrario, la gente con capacidad económica los hacía en sus cocinas. Sí. La diferencia es que los forraban de azulejo. Por supuesto. ¿Verdad? Y entonces cuando... funcionaban distinto. Claro, no, pero además eran un adorno. O sea, tenías tú el brasero ahí dentro de la cocina principal o en otra cocina. Y daban sabor a la comida. Así es, y tenía un toque diferente. Acá dices tú, me mandaron llamar porque había que hacer algo. Pero no es algo que sea nuevo. Luego tuvimos una etapa en la que se nos espantó ella era insuficiente la generación de energía eléctrica a través de las plantas hidroeléctricas, y entonces vino Laguna Verde, ¿sí? Y con Laguna Verde llegó el terror de vamos a explotar como Chernobyl. No nos riamos de esa. Entonces, bueno, lo cierto es que pertenezco a la generación que se espantó de Chernobyl, claro. Y que se espantó de Laguna Verde. Que estalló en tal. Y han pasado años, esto no sucede, pero, y es aquí de donde viene la situación, tenemos falta de mantenimiento en todas las instalaciones. Por eso vemos las explosiones en Pemex, en donde están las producciones. Hay motivos para ello que ahora podemos Hay tocar. muchos, ¿no? No estoy hablando del No, pero entiendo el tema. ni nada de eso, Lo ¿no? entiendo desde el punto de vista de que tenemos una preocupación constante. Y entonces sobre la ya te entra Laguna Verde.